un acuerdo inminente con Irán. ¿Estás bromeando? Mientras tanto, el presidente Trump indicó que en cualquier momento se están afinando los detalles. Escucha lo que el líder supremo de la República Islámica tuvo que decir desde su búnker. El inestable régimen sionista y el tumor canceroso de Israel también se están acercando a las etapas finales de su desafortunada existencia. Muerte a Estados Unidos y muerte a Israel será el lema común de la nación islámica y de los oprimidos del mundo, especialmente de los jóvenes. Entonces, Mark, ¿cómo estás hoy? Bueno, hoy miércoles 27 de mayo, ¿cómo estoy después de escuchar esas palabras del líder supremo de Irán? Por un lado, nadie debería sorprenderse porque esa es la ideología odiosa, extremista y yihadista del régimen iraní. Y como digo, nadie debería sorprenderse, nadie debería estar asombrado, nadie debería sorprenderse. Por otro lado, este es un régimen que ahora está negociando con Estados Unidos algún tipo de acuerdo, pero no debemos hacernos ilusiones sobre con quién estamos tratando, y cualquiera que tuviera ilusiones sobre la naturaleza de este régimen, y esa es la persona más importante del régimen. Él es el llamado líder supremo, un título que le queda perfecto. Eso es lo que piensa el régimen, así es como el régimen ve a Estados Unidos, así es como el régimen ve a Israel, y para ser franco, así es como el régimen ve a todo Occidente. Y solo agrego una última cosa, ¿sabes? En los últimos días de la Unión Soviética, la gente decía que nadie creía en el comunismo. ¿Cuál es el problema? Con lo que dice el líder supremo está en su búnker y nadie lo ha visto desde el inicio de la guerra, pero dejemos todo eso de lado. ¿El problema es que él lo cree? A diferencia de la Unión Soviética, cuando ya nadie creía en el marxismo-leninismo, era como una ideología muerta. El liderazgo de la República Islámica cree en esta basura extremista. Correcto. Solo un punto sobre el comunismo, el marxismo y el socialismo. Ciertamente ha sido revivido en Estados Unidos, te lo puedo asegurar. Tal vez nadie creía en eso al final de la Unión Soviética. Pero diré esto, tienes toda la razón sobre la ideología islamista y no creo que nadie tenga ilusiones al respecto. El problema aquí es esta charla sobre un acuerdo. Ni siquiera es un acuerdo. Es un memorando de entendimiento que luego le dará a la República Islámica otros 60 días para negociar el acuerdo final. Algo ridículo como eso. Y sé que la administración de Trump no se está tragando ese cuento, lo sabemos. Sabemos que los miembros de la administración de Trump no son para nada tontos y tampoco lo es el presidente Trump. Pero aquí está el asunto. El presidente Trump piensa que, como es un hombre de negocios, si haces que valga la pena para la otra parte, si les conviene, por supuesto que van a negociar. Ahora, en este caso, ¿qué significa eso? Básicamente fueron derrotados en batalla, así que supuestamente estaban buscando la paz. Él seguía diciendo, ya ven, hemos eliminado a sus líderes, hemos destruido su marina y su fuerza aérea, etcétera, y ahora nos están rogando que nos sentemos a negociar. Ahora, eso es cierto, pero la diferencia aquí es que no están buscando la paz, porque todos sus anuncios públicos y este que acabo de leer en inglés, la traducción en inglés, estaba en honor al Hajj, la peregrinación a la Meca a la que los musulmanes de todo el mundo están yendo y está ocurriendo esta semana. Y esa fue parte de la razón por la que creo que la administración de Trump aceptó esperar en caso de que estuvieran pensando en volver a la guerra. Realmente no sabemos exactamente. Está bien. Así que esto fue un llamado a todos los musulmanes para decir muerte a Estados Unidos y muerte a Israel. Así que bajo esas condiciones no veo cómo alguien pueda negociar algo. Y a menos que nosotros, cuando digo nosotros me refiero a Estados Unidos e Israel, a menos que estemos haciendo esto para planear la siguiente fase de la batalla, esto no son buenas noticias. Está claro lo que los iraníes quieren hacer. Quieren que terminen los ataques estadounidenses y quieren alargar estas conversaciones sin dar nada de valor. Y está claro lo que quieren los estadounidenses. El presidente Trump lo ha dicho una y otra vez, estés de acuerdo o no con él. Ha sido muy consistente. Él prefiere un acuerdo, pero un acuerdo que realmente ponga fin de una vez por todas al programa nuclear iraní. Los iraníes quieren seguir con maniobras.
Y ahora están hablando de un alto al fuego en el Golfo, lo que permitirá, ya sabes, que los precios del petróleo vuelvan a donde estaban antes. Y ya sabes, esos petroleros volverán a circular dentro y fuera del Golfo. Pero entonces los iraníes ya no tendrán la presión militar sobre ellos. ¿Y hasta qué punto estarán dispuestos a ceder en 60 días cuando ya no tengan la presión militar? Entonces, ¿qué está diciendo Trump? Trump está diciendo, voy a dejar mis portaaviones ahí y si no negocian de buena fe, volveremos a pelear una guerra. Los iraníes dirán que no. En cuanto él se acostumbre a la paz y a negociar, podemos alargar esto como lo hicimos con Obama. Podemos hacer exactamente lo mismo con Trump. Y al final habrá algún tipo de lenguaje muy vago, lo que significa que no tenemos que ceder nada. Y ahí es donde estamos hoy. Trump quiere un lenguaje específico y vinculante para acordar un alto el fuego, y los iraníes quieren un lenguaje lo más vago posible. Para darle crédito al presidente Trump, hay otras cosas que están sucediendo en paralelo. Tuvimos durante el fin de semana ataques estadounidenses contra la Marina iraní y otras instalaciones en el Golfo. En otras palabras, él está usando la fuerza cuando lo necesita. Los estadounidenses dijeron que fue una medida defensiva porque estaban colocando minas y demás, pero no importa, Estados Unidos mostró su disposición a usar la fuerza. Y en segundo lugar, en paralelo a eso, los estadounidenses, sin anunciar nada, como se ha informado ampliamente, han reintroducido el Proyecto Libertad. En otras palabras, mientras mantienen su bloqueo de los puertos iraníes, ahora están escoltando de nuevo a esos barcos que estaban atascados saliendo de otros puertos en el Golfo, ayudándolos a salir. Y si eso es cierto, esos informes, junto con la disposición de usar la fuerza, tal vez Trump todavía le está diciendo a Irán, quiero llegar a un acuerdo, pero tiene que ser un buen acuerdo, y si no, voy a usar la fuerza. Y ya estoy usando la fuerza hoy en un nivel menor, pero para recordarte que mi dedo sigue en el gatillo. Mira, así de rápido va el ciclo de noticias. Después de ese informe de que la Operación Libertad se estaba reanudando, CENTCOM dijo que eso es falso. Y no lo están haciendo, y no están escoltando barcos. Así que ese informe salió después y vino de CENTCOM con letras mayúsculas grandes, informe falso. Y todos están tratando de ponerse al día, todos los periódicos, todos los canales de televisión. El Wall Street Journal lo informó, así que este también está informando. De todos modos, dijeron, no estamos haciendo eso, así que quién sabe, ok, ya ni siquiera sabemos quién dice la verdad. Y lo que sí sabemos, y tienes toda la razón, es que el presidente Trump ha sido totalmente consistente, no solo sobre el material nuclear y el enriquecimiento, sino también sobre el estrecho de Hormuz. Y la República Islámica ha estado diciendo, no, no, no. Bien, si no estamos cobrando peajes a los barcos que pasan por el estrecho, bueno, lo están llamando de otra manera, un tipo diferente de tarifa. Un impuesto ambiental. Sí, un impuesto ambiental con Omán. Ahora, algunas personas han dicho, no lo entendemos. Arabia Saudita fue uno de los primeros países en instar al presidente Trump a ir a la guerra en primer lugar. Entonces, ¿por qué de repente está diciendo, espera, espera? Y los otros países son los países del Golfo. Incluso los que forman parte de los acuerdos de Abraham están diciendo, espera un minuto, detengámonos. Es porque Irán ha estado atacando sus instalaciones y, al parecer, el principal temor de Arabia Saudita es que la República Islámica bombardee sus plantas de purificación que suministran agua a millones y millones y millones de personas en Riad. Y entonces el rey tendría que, o mejor dicho, el príncipe heredero, tendría que evacuar a una cantidad de residentes de Riad que está más allá de todo lo que podemos comprender. Así que todo esto está sucediendo y el problema con eso es que entonces Irán lo que estás haciendo es dejar que, de nuevo, mantenga a todos como rehenes con sus amenazas. Y esa fue toda la razón por la que tuvimos que ir a la guerra en primer lugar. Así que puedes entender por qué entonces hay otro problema, y es que los israelíes estaban tan convencidos de que había que terminar este trabajo. Y mientras tanto, Israel ha sido, digamos, menos que mm, agresivo, tan agresivo en Líbano como debería ser, para no enfadar a la administración de Trump. Que vamos tras Beirut, aunque haya drones suicidas, enjambres de drones suicidas atacando a soldados y civiles israelíes, y estamos peleando con una mano atada a la espalda.
Y aquí está el asunto. Aunque ahora la administración de Trump dijo que es cierto, que no podemos permitir eso, que Israel tiene que hacer lo que pueda para defenderse, pero aún así no hemos bombardeado Beirut, ni siquiera entonces. Así que están pasando todas estas cosas. Y aunque sí creo que Trump lo dice en serio, pero si realmente lo dice en serio y sabemos que no hay manera de que la República Islámica vaya a aceptar los términos de Trump, ni siquiera los más básicos, lo sabemos. Así que si sabemos eso y si creemos que él no va a ceder en esos dos objetivos principales, el estrecho de Hormuz y las armas nucleares, entonces no tiene sentido todas estas negociaciones. Así que tengo una perspectiva un poco diferente. Primero que nada, el estrecho de Hormuz no era un problema antes, la guerra. Y eso es lo que dicen los críticos de Trump. Sí, estaban abiertos y solo por la guerra se cerraron. Así que creo que si resuelves el tema nuclear, el tema del estrecho se resuelve automáticamente. Está claro que los iraníes ni siquiera querrán hablar sobre el estrecho y abrir el estrecho y no quieren hablar de nada importante porque, desde su punto de vista, eso sería volver a lo que en diplomacia se llama el status quo ante, sí, la realidad previa, que es que ellos desarrollan armas nucleares y el estrecho está abierto. Esa no es una realidad que creo que Trump quiera aceptar y definitivamente Netanyahu tampoco quiere aceptar. Mira, cuando Netanyahu dio su entrevista, ¿qué fue? Hace un mes, ya en CBS 60 Minutes, habló de que el trabajo no estaba terminado y habló de tres objetivos principales de la operación. Y por supuesto, estaba hablando desde la perspectiva de Israel. Habló sobre el tema nuclear, habló sobre los misiles balísticos y habló sobre el apoyo de Irán a grupos proxy terroristas como Hamas y Hezbollah y además a los hutíes en Yemen. Y dijo que tiene que haber respuestas para todos estos temas. Ahora Trump, aunque ha mencionado esos temas en el pasado, en las últimas semanas solo ha estado hablando sobre el tema nuclear. Así que se puede decir que al negociar con el régimen aquí, este régimen terrible que habla de muerte a Estados Unidos y muerte a Israel, sí, no hay ilusiones sobre el régimen. Pero al negociar con este régimen, básicamente está diciendo, si me das lo que exijo sobre el tema nuclear, lo demás se puede, digamos, podemos manejarlo, ¿verdad? En donde este es el tema más importante. Personalmente creo que Trump tiene razón en priorizar eso porque el tema nuclear es el asunto más peligroso para Israel y para el mundo, y por supuesto para Estados Unidos, porque vemos lo que Corea del Norte puede hacer con un arma nuclear, como todos en Asia Oriental están tan preocupados por los norcoreanos. ¿Cuánto nos preocuparíamos nosotros y todos los demás si los iraníes realmente consiguieran una bomba? Y aquí Trump tiene razón. Él dice, si crees que tienes problemas ahora con el estrecho de Hormuz, imagina si tuvieran una bomba nuclear. El precio del petróleo subiría a $400 por barril, ¿sí? ¿Sí? Porque no podrías hacer nada al respecto porque tendrían armas nucleares. Así que en ese tema él tiene razón. La pregunta es la siguiente. Los iraníes, y obviamente eres extremadamente escéptico, es probable que pronto acepten lo que él está exigiendo, que es la eliminación de lo que Trump llama el polvo nuclear. Eso es el uranio enriquecido, el uranio altamente enriquecido, el uranio enriquecido al 60% y este desmantelamiento de su capacidad para enriquecer más uranio. Y todavía no hay un veredicto. Yo esperaría una solución, donde haya mayor presión sobre Irán, presión militar, presión económica, presión política sobre Irán, junto con las presiones internas dentro de su sociedad, obligue al régimen existente a aceptar ese compromiso. Sin eso, no sé cuál es la solución. Está bien, ese régimen actual tiene que irse, y no importa que Trump no lo diga como uno de los objetivos de la guerra. El punto es que sin las armas nucleares y sin la ideología, sin todo ese objetivo, ese régimen sí cae. Eso es todo lo que tiene. Y por cierto, permíteme, por favor, tenemos que volver a plantear este tema una y otra vez porque parece que se deja de lado el pueblo iraní. El presidente Trump les dijo en enero, la ayuda está en camino. Y luego, a finales de febrero, cuando todos estaban perdiendo la esperanza, se lanzó la guerra Furia Épica y León Rugiente junto con Israel. Y ahora está estancado y las ejecuciones siguen ocurriendo ahí. El pueblo iraní sigue en peligro. Si salen a las calles, los Basish y la Guardia Revolucionaria los matan a tiros. Y aquí está el asunto. No hay manera de que esos líderes vayan a aceptar ningún acuerdo con Estados Unidos de ningún tipo que involucre armas nucleares, excepto mintiendo al respecto.
Y Trump ha dicho, yo no soy Obama, no voy a creer sus mentiras y no soy Obama. Ahora vamos a creerle, ¿de acuerdo? Porque sigue diciendo eso. Cuando sigue reiterándolo y no querría ser humillado. Eso lo sabemos de Trump. Pero tenemos que decir que el pueblo iraní sí lo ha hecho. Eso debe estar en la mente de cada occidental, de cada amante de la libertad en el mundo. Porque nosotros, los israelíes, primero que nada, los judíos, entendemos lo que se siente que el mundo te abandone cuando te están masacrando. Y durante la Segunda Guerra Mundial no teníamos internet, no teníamos redes sociales y no teníamos informes periodísticos. Se podría decir que la gente no comprendía lo que estaba pasando. Bueno, hoy sabemos exactamente lo que está pasando. Ni siquiera sabemos la mitad. Eso es cierto porque el régimen apaga el internet. Ahora, solo un punto más. Rubio y otros han dicho, Mark, quiero decir, el secretario de Estado Rubio ha dicho que no sabemos exactamente con quién estamos negociando porque hay diferentes voces. Eso es cierto. Bien, está el presidente que es menos radical y hay otros que son más duros. Eso es una tontería, ¿de acuerdo? Es cierto que no están de acuerdo sobre cómo proceder con Estados Unidos. Pero no te equivoques, todos son radicales islamistas despiadados que quieren la hegemonía de la República Islamista. Pueden tener tácticas diferentes sobre cómo llegar a eso o a quién le mienten en estas negociaciones, pero su principal preocupación en este momento es el dinero. Y ellos dicen, primero nos liberan un montón de activos congelados y luego hablamos. Gracias a Dios que Trump dijo que no a eso. Y estoy rezando para que él no sé, yo diría que no se ablande por Steve Witkoff y Jared Kushner. No lo sé. O por negociadores que están tan ansiosos por un acuerdo. Y aquí es donde la República Islámica tiene una ventaja, sabiendo que a los estadounidenses no les gusta la guerra, no quieren enviar tropas terrestres, tienen miedo de cualquier cosa que parezca, ya sabes, un atolladero. Y ahí es donde tienen a Occidente agarrado por donde duele. Ellos lo saben. Y saben que si resisten el tiempo suficiente, habrá más presión sobre Trump que sobre su régimen. Entonces, si ellos creen eso, y mucha gente en Occidente repetirá eso, lo que acabas de decir, ¿verdad? Que el tiempo está de su lado. Todo lo que tienen que hacer es mantenerse firmes y conseguirán lo que quieren. Así que tiendo a pensar que eso podría haber sido cierto con otros presidentes, pero no con este presidente en específico. Al menos todavía le doy a Trump el beneficio de la duda. Creo que él piensa que mantener la presión militar, atacar, no atacar, pero mantener la presión, mantener sus fuerzas ahí y al mismo tiempo la presión económica, ya sabes, bloqueando sus puertos y al mismo tiempo tal vez facilitando que el petróleo de los estados árabes del Golfo pueda salir de una forma u otra. Em, eh, ya sabes, la presión militar y económica al mismo tiempo, él piensa que puede conseguir el tipo de acuerdo que quiere y que no está dispuesto a ceder. Para Israel ha sido muy difícil porque el grupo respaldado por Irán en Líbano, por supuesto, ha estado lanzando estos drones asesinos contra nuestros soldados y contra nuestros civiles en el norte de Israel. Y hemos tenido bastantes bajas, la mayoría de ellas, casi todas, militares. Y ha sido difícil. Y ha habido llamados al gobierno. Bueno, ¿por qué Israel no está yendo con todo contra Hezbollah? Ya sabes por qué, ya sabes, la gente del norte de Israel no está segura. ¿Por qué no hay un alto al fuego? Y creo que Netanyahu ha estado manejando una situación muy difícil, porque, por un lado, está claro por qué los iraníes quieren que Hezbollah haga lo que está haciendo, porque quieren, ya sabes, quieren poner una cuña entre Israel y Estados Unidos y tener una excusa. Que puedan decirle, ya sabes, a los estadounidenses, no podemos aceptar esto porque Israel está haciendo A, B y C en Líbano, ¿verdad? Así que tiene que jugar, ya sabes, ¿no? En sus cartas con mucha calma. Hezbollah es un problema para Israel, pero tenemos que mantenernos enfocados en lo importante. El gran asunto que tenemos que resolver es el asunto iraní, ¿verdad? Con Hezbollah podemos dejar la pelea para otro día, ¿verdad? Pero ha habido mucha presión ahí, aunque como dijiste hace un momento, Israel ahora ha incrementado la presión, las medidas defensivas contra Hezbollah. No hemos atacado Beirut, la capital libanesa, recientemente, excepto cuando eliminamos a un alto comandante de Hezbollah que merecía ser eliminado. Pero hemos estado atacando otros objetivos en distintas zonas del Líbano, incluyendo en el este del país, cerca de la frontera con Siria, en el Bekaa, donde Hezbollah tiene bases de entrenamiento y demás.
Está claro que Hezbollah tiene que entender que si van a seguir lanzando estos drones contra nuestra gente, Israel responderá y lo hará de una manera que les va a doler. Y si sienten que Israel no puede responder debido a la presión estadounidense sobre Israel, simplemente seguirán haciéndolo. Bien, ahora hablemos un minuto sobre la llamada telefónica que tuvo el presidente Trump con unos 7 líderes árabes diferentes, Arabia Saudita, otros, Qatar. No puedo recordar toda la lista, había toda una lista de ellos. Y en esa conversación telefónica que fue, creo, hace un par de días, donde él decía, está bien, cualquier acuerdo con Irán, cualquier acuerdo que hagamos con Irán, si hacemos lo que ustedes quieren y detenemos la guerra y hacemos un acuerdo con Irán, todos tienen que firmar los acuerdos de Abraham. Y luego un silencio total. El presidente Trump fue recibido con un silencio total, hasta el punto de que dijo, ¿siguen ahí? Él estaba al teléfono, ¿siguen ahí? Ellos no quieren la paz con Israel. Está bien, no quieren. Esto me lleva a una publicación en Truth Social, una publicación del presidente Trump. Es un cartel de él. Y este es uno de los mensajes duros que el presidente Trump ha publicado en su plataforma de redes sociales. Ha hecho muchas cosas así. Por un lado, dice que estamos cerca de un acuerdo. Por otro lado, publica una foto de un misil diciendo, ya sabes, gracias por tu atención a este asunto. Ahora, aquí, este dice paz a través de la fuerza, con una pose desafiante. Ahora, hablemos de ese eslogan por un minuto, porque es uno que el primer ministro Netanyahu, no sé si él fue quien originó esa frase o no, pero tanto él como el presidente Trump la han usado. Ese es un lema, paz a través de la fuerza. Así que dime, ¿qué crees que significa eso? Creo que la paz a través de la fuerza es una realidad, que la paz, las personas que no creen que sea cierto están ignorando la realidad. Vivimos en un mundo difícil donde hay personas muy complicadas con las que tienes que tratar y si piensan que eres débil van a aprovecharse de eso y te van a causar problemas. Y tienes que ser fuerte para que te respeten. Y también es importante que te teman. No tienes que ser un discípulo de Maquiavelo, el filósofo medieval de la Realpolitik, para entender eso. Y la experiencia histórica es tan fuerte. Me refiero a toda esa gente que pensó, ya sabes, seamos amables con Hitler y apaciguémoslo, dejemos que tome Renania, que tome Austria y que tome Checoslovaquia. Y piensas que estás siendo amable y que estás cediendo y posponiendo la guerra, pero en realidad, ¿qué estás haciendo? Estás haciendo que la guerra sea más probable y que cuando estalle con la otra parte en una situación ventajosa porque él tiene más recursos, más territorio y cada vez más poder militar. Y así fue con la Unión Soviética. ¿Por qué colapsó la Unión Soviética y hubo paz, al menos temporalmente, entre Moscú y Washington bajo Ronald Reagan? Porque él dijo, vamos a ganar la Guerra Fría, vamos a invertir en armas, vamos a invertir en esto. En otras palabras, toda esa idea de que de alguna manera puedes desarmarte y luego vivir feliz para siempre, ya sabes, tal vez funcionen como unas hippies, pero no en el mundo real, ¿verdad? Tienes que ser fuerte en Israel, en el Medio Oriente. Es crucial, seamos francos, Frank, sobre la historia de Israel, ¿verdad? Si no hubiéramos estado dispuestos a luchar por nuestra libertad, si no hubiéramos estado dispuestos a pelear contra nuestros enemigos, no tendríamos un país. El primer ministro de Israel, David Ben-Gurión, declara la independencia en mayo de 1948. Al día siguiente, ¿verdad? Israel es atacado. La Fuerza Aérea Egipcia bombardea Tel Aviv. Fuimos atacados desde el sur por Egipto, desde el este por Jordania e Irak y desde el norte por Siria y Líbano. Tuvimos que mostrar fuerza. Tuvimos que luchar por nuestra independencia. Y esa es nuestra historia. A menos que seas fuerte, no habrá paz y no lograrás acuerdos de paz. Y no es casualidad que el primer acuerdo de Israel, el acuerdo de paz con un país árabe, sucediera bajo Menahem Begin, quien era conocido como un halcón. Cuando él asumió el cargo, el presidente egipcio dijo, ahora es el momento de hacer la paz con Israel. Quizá hubo otros factores también. Pero no hay duda de que la fuerza de Israel fue un asunto crucial para lograr la paz. Y fue lo mismo con los acuerdos de Abraham. Cuando eres fuerte realmente puedes conseguir la paz. Cuando eres débil nunca conseguirás la paz.
Correcto. Bueno, la cosa es que cuando Anwar Sadat dijo, está bien, quiero hacer la paz con Israel, también fue porque él había decidido que quería dejar el eje soviético y unirse al eje de Estados Unidos. Y eso sí tenía que ver con calcular quién es el más fuerte, cuál es el caballo ganador, y de nuevo los acuerdos de Abraham, tienes toda la razón. A diferencia de los acuerdos de paz en Israel, como los acuerdos de Oslo, que fueron un desastre total, y eso es precisamente porque eran paz mediante la debilidad. No lo eran, era una paz basada en la fantasía de un mundo que no existe. Por eso quiero volver a ese eslogan otra vez. Definitivamente es cierto, pero para mí significa paz mediante la victoria sobre el enemigo. Tú haces que se sometan, derrotas al enemigo y entonces él pedirá la paz. El problema aquí es que Trump y Netanyahu, quiero decir, Israel y Estados Unidos estaban en camino de lograr cosas increíbles con Irán. ¿Quién lo hubiera creído, incluso hace un par de años, que casi sin ningún problema volar sobre Irán, destruir todo, matar a la dirigencia, etcétera? Increíble. Y luego se detuvieron, perdiendo impulso, convenciendo a los islamistas de que tal vez no estamos tan entusiasmados con esto, convenciéndolos de que si solo prestan atención a las voces dentro de Estados Unidos, y eso incluye a republicanos y demócratas, por supuesto, pero incluso a cierto sector del Partido Republicano, y que todo lo que tienen que hacer, y los israelíes, todo lo que tienen que hacer es esperar y luego ver cómo cambia la opinión pública. El factor democrático, porque esos son países democráticos como Israel, ves a la gente manifestarse o escribir artículos en el New York Times, lo que sea, ellos entendieron eso. Y creo que perdimos, espero que solo sea temporalmente. Perdimos la paz a través de la fuerza, porque en este momento, especialmente si ves las declaraciones que salen de la República Islámica, puedes decir que ya no tienen miedo. O tal vez sí tienen miedo, pero están probando y probando. El hecho de que mientras la Casa Blanca está anunciando que hay un memorando de entendimiento en proceso, casi alcanzado, solo faltan unas cuantas palabras. Y el líder supremo dice, muerte a Estados Unidos y a Israel durante el Hajj en honor a la peregrinación a la Meca. Eso me dice que ellos no piensan en la paz y no creen que Occidente sea fuerte. Y tenemos que rectificar eso lo antes posible. Entonces mencionaste al líder supremo, el nuevo líder supremo, ¿cómo le llamamos? Khamenei Jr. Sí, Nadie lo ha visto, nadie ha escuchado su voz. Nadie ha visto un video de él, o sea, incluso Nasrallah, el líder, el difunto líder de Hezbollah, él publicaba, tenía miedo de que Israel lo eliminara, pero publicaba estos videos desde algún búnker bajo tierra, ¿verdad? O hacía alguna transmisión. Él no lo ha hecho, el nuevo líder iraní ni siquiera ha hecho eso. E incluso dijeron que era su letra, y ahora la gente dice que parece que fue, ¿cómo se llama? Como cuando Biden tenía la pluma mecánica o algo así, ¿verdad? Dando su firma. En otras palabras, nadie sabe cuál es su situación. Y aún así lees estos informes que dicen que él es la voz más extrema ahí o una de las voces más extremas y que está impidiendo cualquier acuerdo, cuando la realidad es complicada. Estoy de acuerdo con el principio fundamental de que si hay una posibilidad, si hay una posibilidad de un buen resultado con Irán, es solo por la fuerza y tal vez más fuerza y más fuerza. Tienen que estar convencidos de que su camino, ya sabes, el rumbo que llevan con su programa nuclear, con su comportamiento agresivo, con su deseo de exportar la revolución islámica, tienen que entender que continuar con esas políticas les perjudica más a ellos que a nosotros, tanto a mediano como a largo plazo, y tienen que cambiar su forma de ser, y tal vez tengan que recibir un par de golpes más antes de entender eso. Espero, por el bien de todos, que sea más pronto que tarde, pero si no estamos preparados para el largo plazo, nunca va a suceder. no, absolutamente, pero también realmente necesitamos, si volvemos al tema del pueblo iraní, realmente necesitamos hacerlo. Si estuviéramos en camino de hacer esto, preparar el terreno para que ellos salgan de nuevo a las calles y protesten, porque no se puede derrocar al régimen. Ciertamente no puedes tener un cambio de régimen sin el pueblo iraní, pero sí puedes facilitarlo. Y hace unos meses el pueblo iraní decía,
Trump, ya sabes, amamos a Trump, amamos a Netanyahu. Mis fuentes iraníes me dicen, personas que tienen algún tipo de contacto con familiares allá y todo eso, que eso está cambiando. Y hay mucha decepción con el presidente Trump y el miedo de que él, ya sabes, simplemente se olvidó de ellos. Así que yo no me olvidé de ellos y sé que tú no te olvidaste de ellos y sé que los israelíes no se han olvidado de ellos. Tenemos que mantenerlos constantemente en primer plano porque eso también es crucial. No me importa cuando alguien dice que eso no es Estados Unidos primero. Eso no es cierto. Está bien. Estados Unidos primero significa que los valores estadounidenses son muy importantes. Y no lo permites cuando sabes que se están cometiendo matanzas masivas. Y especialmente si ya estás en guerra con ese país, no dices, bueno, ese realmente no es nuestro problema. Sí es nuestro problema. Sí lo es. Y especialmente como personas que saben lo que se siente ser abandonadas por el mundo mientras están siendo masacradas. Y por cierto, el pueblo iraní no es el único. Tenemos islamistas masacrando cristianos por toda África. Esto no está resolviendo ese problema. El problema de la yihad global, no va a desaparecer. Pero no hay duda de que hay que despojar a la República Islámica de cualquier capacidad nuclear y nunca, nunca, nunca deben tenerlas. Eso llevará a la caída del régimen y eso tendrá un efecto en todos los demás yihadistas. Y había este eslogan, sí, hacer grande a Irán otra vez, que creo que incluso Trump usó. Sí, lo es. El pueblo iraní es instruido, el pueblo iraní es inteligente, el pueblo iraní podría construir un país realmente exitoso y ahora, por culpa de este régimen islamista loco, viven en un estado fallido, ¿verdad? Con un nivel de vida terrible, tienen todo este petróleo, ¿verdad? Podrían ser tan ricos como sus vecinos árabes del Golfo. Y adivina qué, están en la ruina por culpa de su régimen. Sí. Y un cambio de régimen sería lo mejor para Irán, para la región y para el mundo. La única pregunta sobre el cambio de régimen, nadie niega que sea deseable. La única pregunta es, ¿hasta qué punto eso es posible mediante una acción militar de Israel y Estados Unidos? ¿Podemos destruir programas nucleares? ¿Podemos destruir misiles balísticos? ¿Podemos destruir industrias militares? ¿Podemos destruir infraestructura? Podemos hacer todo tipo de cosas, ya sabes, en ataques militares. Pero al final podemos debilitar el régimen. Pero como creo que el primer ministro Netanyahu ha dicho en varias ocasiones, podemos debilitar el régimen, pero al final depende del pueblo iraní. Y puedo entender su miedo. Vimos cómo fueron masacrados ya sabes, en enero, donde en solo unos días este régimen terrible, despreciable y brutal simplemente masacró a su propio pueblo para mantenerse en el poder. Y el pueblo iraní sabe que estarían dispuestos a hacer eso de nuevo para mantenerse en el poder, así que es arriesgado. Por eso estoy de acuerdo en que tenemos que recordar al pueblo iraní que está sufriendo tanto. Desde una perspectiva de política pública, creo que es bueno que plantees el argumento moral, pero creo que aquí hay un tema sobre lo que realmente sí es posible que hagan Israel o Estados Unidos en el marco de este conflicto para ayudar a empoderar al pueblo iraní, y esa es la pregunta. Bien, de acuerdo. Pero aquí está el asunto. Si lo que estás planteando, y con eso sí estoy de acuerdo, es estrangular económicamente a ese régimen, y eso es brillante, eso está bien, hazlo. Y por eso Trump dijo, en serio, ustedes están tomando el control del estrecho de Hormuz, les voy a mostrar, los voy a bloquear. Estuve de acuerdo con esa política y tienes toda la razón. No puedes, ya sabes, simplemente lanzar misiles indiscriminadamente a todos los objetivos en Irán. Eso no va, eso por sí solo no ayuda. Tienes toda la razón. El problema es que eso es lo que estoy diciendo, que nos detuvimos demasiado pronto. Y parte de eso fue el miedo a los precios del petróleo en todo el mundo. Y ahora, como dije, se suma a que Arabia Saudita dice, ¿y si Irán ataca nuestras plantas de purificación de agua? Así que con el paso del tiempo le estás dando al régimen más influencia, También un respiro. un respiro y la oportunidad de conseguir dinero de China. Bueno, esperamos que Trump, cuando visitó a Xi en China, tal vez eso fue parte de, él dijo, será mejor que no hagas eso. No sabemos exactamente, ¿verdad? Pero el punto es este. Mientras China también está observando y Rusia está observando, y si perciben o huelen debilidad, eso también podría afectar a China. China podría decidir invadir Taiwán como resultado, diciendo, bueno, si esto es lo mejor que tienen, sabemos que no estamos en tanto peligro.
Esto, por supuesto, tiene implicaciones globales y diré que de nuevo depende de quién parpadee primero. Y uno de los problemas tenía que ver con el precio del petróleo, el precio de la gasolina en las gasolineras de todo Estados Unidos. Ahora, no es que no tenga empatía. Escuchen, sé lo que es tener dificultades económicas. Nadie tiene que decírmelo, ¿de acuerdo? Y aunque dicen que los judíos controlan los bancos y todo eso, yo estaría feliz de controlar, ya sabes, mi propia cuenta bancaria. Eso estaría bien. Pero, y entiendo a las personas que realmente están luchando y que pagan mucho por la gasolina. Aunque los israelíes a veces se ríen cuando escuchan lo que los estadounidenses pagan por la gasolina, cuando piensas en cuánto cuesta llenar tu tanque, olvídalo. Lo entiendo. Pero ¿sabes algo? También se puede decir, escuchen, y Trump sí intentó decirlo, esto es temporal. Escuchen, es terrible que sus precios estén subiendo. Pero también, por cierto, la bolsa de valores está en auge en Estados Unidos, así que eso también está pasando al mismo tiempo. Pero esto es algo crucial que está ocurriendo y tendrá repercusiones a largo plazo, incluso en el precio de la gasolina. El precio de la gasolina será más bajo si puedes decapitar a la República Islámica y deshacerte de su programa nuclear, deshacerte de todo su poder de negociación. Entonces, las cosas estarán mejor. Y Estados Unidos tiene toneladas de petróleo gracias al fracking, que ya sabes, a los ambientalistas y a los demócratas no les gustaba. Eso es lo que estoy tratando de decir. Por ahora tenemos que terminar el trabajo y eso es lo que me preocupa. Y por cierto, no solo por el presidente Trump, a quien apoyé y todavía apoyo, sino también Netanyahu. Hay algo, y es cierto en todas las democracias, cuando hay presión de tu propia gente, y especialmente durante la temporada electoral a la que tú y yo estamos a punto de llegar, una etapa preelectoral, la verdadera temporada electoral en Israel. Y en Estados Unidos, elecciones de medio término. Ahora mismo hay muchas primarias que llevan a las elecciones de medio término en noviembre. Así que creo que tienes toda la razón. Y dicen que una de las ventajas cuando los países no democráticos se enfrentan a países democráticos es que los países democráticos tienen ventajas abrumadoras sobre los países no democráticos. Pero una de las ventajas del autócrata, ya sea en Irán o en China, es que pueden pensar en términos generacionales. Así que es como, podemos, ya sabes, tener 10 años difíciles y luego tendremos 10 años buenos, ¿verdad? Ellos pueden planear así y en los países democráticos eso es mucho más difícil por los calendarios electorales y todo eso. Dijiste correctamente, hay elecciones de medio término en noviembre en Estados Unidos y vamos a tener elecciones aquí en Israel. Y ahora hablemos de eso por un momento porque les prometimos a nuestros fieles espectadores y oyentes que siguen a Israel y la diplomacia, que siempre dedicaríamos los últimos 3 o 4 minutos de nuestro podcast a hablar de la política israelí. Así que la Knesset se reunirá la próxima semana y finalmente fijará una fecha para las elecciones israelíes. Ahora, para nuestros espectadores y oyentes estadounidenses, eso es extraño porque ustedes saben que las elecciones siempre son, ya saben, la primera semana de noviembre, cada 2 años y cada 4 años para el presidente, ¿verdad? Ustedes saben cuándo es la elección, saben cuándo van a votar en noviembre. En Israel, como es un sistema parlamentario, la Knesset tiene que disolverse a sí misma dentro de un marco de tiempo limitado, por supuesto. Pero hay mucha flexibilidad con los legisladores. A veces la Knesset se disuelve después de 2 años, a veces después de 3 años. Hemos tenido algunos ejemplos durante un periodo de agitación política no hace mucho, donde la Knesset básicamente decidió disolverse de inmediato. Así que ahora el debate en Israel es que podemos tener elecciones tan pronto como el 16 de septiembre o tan tarde como el 27 de octubre. Y hay todo un debate sobre cuándo serán las elecciones. Entonces, la pregunta obvia es ¿cuál es el gran problema? Si puedes tenerlas a mediados de septiembre o a finales de octubre, ¿por qué siquiera vale la pena discutirlo? Pero sí hay una discusión. Y tal vez en la próxima semana o dos esto se decida y sabremos exactamente la fecha de las elecciones israelíes. Pero ¿por qué, Ruti, se está discutiendo esto? ¿Por qué es tan importante si la elección es 2 semanas aquí o 3 semanas allá? ¿Por qué es un gran problema? Sabes, es muy desconcertante. Una cosa que es desconcertante y hasta asombrosa es pensar que este gobierno actual está cumpliendo todo su mandato de 4 años. Casi nunca se ve eso en un sistema parlamentario. Ciertamente solíamos bromear en Israel que casi estamos tan mal como Italia en ese aspecto. Como ya sabes, tienes un parlamento y ya sabes, Los gobiernos vienen y van, ¿verdad? así es, Israel también tiene esa tradición. Y este gobierno en particular, ¿por qué digo que es sorprendente?
por el 7 de octubre, por las protestas contra la reforma judicial y luego la masacre del 7 de octubre y después la guerra y todo esto, pensarías que no podrías tener un gobierno estable bajo esas condiciones, y sin embargo lo tenemos. Entonces dirías, bueno, ¿por qué no todos dicen, está bien, ya casi llegamos? ¿Cuál es la diferencia? Mejor hagámoslo en la fecha programada originalmente a finales de octubre. Hace 4 años, creo que esa elección fue el 2 de noviembre, digamos. Así que estamos hablando de completar casi 4 años completos. Y lo que es especialmente extraño de todo el argumento sobre cuándo se lleva a cabo es que cuando los rehenes todavía estaban en Gaza, o ciertamente algunos de ellos, mientras hubiera rehenes en Gaza, había todo un movimiento, el movimiento de protesta antigubernamental seguía diciendo, elecciones ya, fuera el gobierno. Y algunas de nosotras decíamos, escuchen, incluso si odian a este gobierno, este no es el momento, estamos en medio de una guerra, todavía tenemos rehenes en cautiverio de Hamás. ¿Elecciones? ¿Quieres decir que todas vamos a tener carteles y campañas y vamos a las urnas? ¿Estamos locas? Y no pasó. Está bien. Pero incluso el deseo y la razón era que la oposición creía que si se celebraban elecciones, necesariamente Netanyahu sería destituido porque, por razones obvias, el 7 de octubre ocurrió bajo su mandato. Así que eso no pasó. Y también era un gobierno estable porque era completamente de derecha, no tenía ningún partido de izquierda ni árabe, así que de alguna manera se mantuvieron unidos. Ahora, lo que te estoy preguntando es esto. Está bien, ahora lo sabemos. Yo personalmente no entiendo cuál es el motivo de la pelea. Y no entiendo por qué Netanyahu quiere tenerla después y no antes. Sé que los partidos religiosos, algunas personas dijeron que los partidos religiosos no la querían. Querían tenerla después de las altas fiestas judías, que son a principios de septiembre, más o menos en esa época. El año escolar empieza entonces, el 1 de septiembre. Todo tipo de consideraciones como esas son técnicas, no políticas. Pero no lo entiendo. Y si yo fuera Netanyahu, tengo que decir, y nunca me postulé para ningún cargo, así que no lo sé. Pero yo diría que, dado el ánimo en Israel en este momento, es muy extraño, hay malestar, había mucho optimismo y ahora ya no tanto. Pensaría que él querría tener elecciones. La razón por la que él quiere que sean más lejanas es porque espera que haya más avances en Líbano e Irán. Podría estar equivocada. Dímelo tú, tal vez él piensa, ya sabes, que la guerra va a desarrollarse de manera favorable. Tal vez él piensa que el presidente Trump va a hacer algún tipo de sorpresa de octubre, que es una tradición política estadounidense, donde haces algo grandioso en octubre y ganas una elección en noviembre. Normalmente la gente habla de eso en el marco de las elecciones presidenciales y no en las de medio término, pero ya sabes, tal vez, y por eso Netanyahu prefiere que sea más adelante en lugar de pronto. Pero una vez más, estamos hablando de 2 o 3 semanas de diferencia de cualquier manera. Los partidos religiosos lo querían en septiembre porque está cerca del Año Nuevo judío. Y hay varias razones, ya sabes, cuando la gente está más espiritual, cuando la gente va a la sinagoga, tal vez sea más probable que escuchen al rabino o a los partidos religiosos y piensan que eso es bueno para movilizar a su base. También, antes del Año Nuevo judío está el mes de Elul, donde hay estas oraciones nocturnas llamadas Selijot, en las que pedimos perdón por todos nuestros pecados. Y por eso piensan que este nivel de espiritualidad es bueno para los partidos religiosos. Si es una temporada religiosa, tal vez a los partidos religiosos les vaya mejor. También había otro argumento de que toda la gente de la yeshiva, que está de vacaciones de verano en ese momento, puede repartir tarjetas de cómo votar y ya sabes, están libres para hacer campaña. Y por eso los partidos religiosos sí preferían septiembre. Netanyahu, como dices, está presionando para que sea en octubre, en algún momento más tarde de octubre si puede. El problema con octubre para él es que al principio de octubre, el día 7, es el aniversario, por supuesto, de la masacre, ¿verdad? La masacre del 7 de octubre, y entonces habrá todas estas ceremonias, y eso le recuerda a todos quién era el primer ministro en ese momento, así que realmente quiere que sea tan cerca de esa fecha. Así que tal vez por eso quiere finales de octubre, pero es meramente teórico. Tal vez para cuando nos reunamos la próxima semana para discutir estos temas y más, cuando nos volvamos a ver, para hacer Israel bajo y sin diplomacia, finalmente tendremos una respuesta. ¿Cuándo serán las elecciones israelíes? ¿Cuál es la fecha? Sí, lo sabremos y tengo que decir que sin embargo se está poniendo hay como un ambiente de desánimo alrededor de esto. No lo es, ahora es desagradable. La temporada de elecciones siempre es desagradable, seamos honestas.
pero hay como una especie de malestar en el aire porque no veo entusiasmo de ningún lado. Hay urgencia, definitivamente hay urgencia. Hay personas que dicen que esta es la elección más importante en la historia de Israel. Siempre dicen eso, pero no lo es. No hay un ambiente optimista al respecto. Sí hay una sensación de urgencia. Si este lado no gana, entonces es un desastre. Si ese lado no gana, es un desastre, pero no hay emoción, no hay entusiasmo por caras nuevas, por nuevos partidos. Quienes se postulan es todo lo que se siente. ¿Dirías que es cierto que se siente como más como una temporada electoral deprimente que una optimista o emocionante? Bueno, la oposición no está segura de que, ya sabes, públicamente lo van a negar, pero no están seguros de que vayan a ganar. Netanyahu no está seguro de que vaya a ganar, aunque ya sabes, expresa optimismo cada vez, pero parece que va a estar muy cerrado. Por supuesto, podríamos estar equivocados y un lado podría arrasar, pero seamos francos, a ninguno de los dos lados les va a gustar. Hay energía en ambos lados para ganar, obviamente. Pero en este momento tienes razón, hay un malestar, hay una especie de sensación de que tal vez necesitamos que la campaña comience, tuvimos que poner las cosas en marcha, y tal vez eso solo suceda realmente una vez que haya una fecha para la elección, y ojalá tengamos eso pronto. Y por cierto, espero que pronto sepamos quiénes realmente se postulan. Quiero decir, ya sabemos quiénes son los candidatos. Quizá la próxima semana discutamos quiénes están en las listas de los partidos, sí. En los partidos está. Sabemos un par de nombres, pero no todos. Así que quizá la próxima semana podamos discutir un poco cómo funciona todo eso en Israel, cómo se forman los partidos, cómo se hacen las listas, cómo se forman las alianzas antes de las elecciones y luego cómo se forman las coaliciones después. ¿Me lo puedes explicar a mí antes de que se lo expliquemos al público? Tendremos esa conversación la próxima semana, Ruti. Lo espero con ansias, Mark.